La declaración de Lord Balfour en 1917 vislumbra la creación de un Estado nacional judío en Palestina, territorio bajo mandato británico desde principios de los años 20. A pesar de la significativa escalada del antisemitismo a finales de los años 30, el Reino Unido toma medidas con el fin de restringir la inmigración judía en este territorio. Muchos judíos se ven obligados a exiliarse rápidamente. Para ellos, la creación de su futuro Estado Israel se vuelve indispensable. Soy berlinés. Lo que queremos es la independencia absoluta. Tengo un sueño. Cuando el mundo se tambalea. Introducción. Tras la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70 después de Cristo, los judíos son expulsados de Israel en el 135 por las legiones romanas de Adriano. Aquí, por ejemplo, les vemos regresar tras su victoria, tras la conquista de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Traen con ellos objetos sagrados del Templo de Jerusalén. El más conocido, el más importante, es el candelabro de 7 brazos, en hebreo denominado menorá, que se ha convertido en el símbolo del Estado de Israel. Los judíos se dispersan por todo el Mediterráneo y posteriormente se adentran en el continente europeo. Se trata de la diáspora judía. Entre persecuciones y periodos de paz, los judíos constituyen en Europa hasta el siglo XVIII un mosaico de comunidades sólidamente implantadas. La comunidad judía de Polonia es la más numerosa y activa. En 1933, Alemania aupa al poder a dirigentes fascistas. El Partido Nacional Socialista, el Partido Nazi, promueve la ira y la xenofobia. Según dicho partido, existe una raza superior y una raza inferior, de modo que hay individuos de categoría inferior que son peligrosos y deben ser exterminados. En 1939 se declara la guerra, con la puesta en marcha de un programa de exterminación nazi. En enero de 1942, los dirigentes alemanes deciden utilizar métodos expeditivos para eliminar rápidamente a un gran número de prisioneros. Comienza el Holocausto, la Shoah, término hebreo que significa catástrofe. No solo serán exterminados numerosos gitanos, negros, eslavos y judíos, también homosexuales, periodistas, comunistas, discapacitados e incluso opositores políticos. Prácticamente 10 millones de personas, de las cuales 6 millones son judíos. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero, horrorizado por el Holocausto, busca una solución para el doloroso regreso a casa de los judíos que sobrevivieron a los campos de la muerte. En 1947, Gran Bretaña anuncia el fin de su mandato en Palestina el 15 de mayo del próximo año. El 29 de noviembre, la ONU vota a favor de una declaración que establece una convivencia entre judíos y árabes en Palestina. Jerusalén permanece neutral. Por fin aparece el territorio judío. Nace el conflicto palestino-israelí. Pero para entender lo sucedido, revivamos los acontecimientos. Cronología. El sionismo es un movimiento político moderno que emergió a finales del siglo XIX y que traducía en términos actuales la antigua aspiración del pueblo judío por regresar a su tierra. El fin del siglo XIX ve resurgir principalmente en Alemania y en Europa del Este las persecuciones y los pogromos. Frente a estas presiones nace un movimiento, el sionismo. Durante 2000 años, los judíos están repartidos por todo el mundo, por los 5 continentes, y conservan la esperanza de regresar algún día. Este movimiento es el que impulsará y organizará el regreso de los judíos a la tierra de Israel. Este nacionalismo hunde sus raíces en el judaísmo liberal de Europa del Este como respuesta a numerosos movimientos antisemitas. Su filosofía se basa en el respeto del hombre y de sus derechos.
Reivindica un territorio para los judíos del mundo entero, preferentemente en Israel. De hecho, el término sionismo proviene del monte Sión, una de las colinas que rodean Jerusalén. Se opone al judaísmo ortodoxo, que rechaza la idea de regresar a la tierra prometida antes de la llegada del Mesías. La autoemancipación del médico ruso Leo Pinsker es el primer gran escrito sionista. Ve la luz en 1882. Pero el verdadero germen del movimiento sionista moderno lo encontramos en el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, en 1896. Sin exigir un Estado, Herzl, indignado por el caso Dreyfus, habla de la creación de un hogar nacional judío que no puede ser planteado más que en Tierra Santa. El sionismo creado por Teodoro Herzl es un movimiento que aspira a que los judíos se restablezcan en su tierra ancestral. La primera ola sionista aflora después de una serie de pogromos que se desarrolla en Rusia entre 1880 y 1882. Esa fue la primera generación sionista. La segunda generación sionista es la de Theodor Herzl, precursor de la idea de reunir a todos los judíos en un gran congreso, convirtiéndolo en un instrumento de batalla para permitir el regreso de los judíos a su país. Es la proclamación frente al mundo de que los judíos están de nuevo unidos y, en segundo lugar, que tienen una exigencia, y es que quieren regresar. En 1917, los ingleses, para convencer a los árabes de que combatan a su lado contra el Imperio Otomano dirigido por los turcos, les prometen un estado. Lorenz de Arabia y el rey Faisal ibn Hussein conducen a los ejércitos árabes hasta Damasco. La victoria no desemboca en ningún acuerdo a pesar de las promesas de los ingleses. En compensación, les prometen crear el estado de Transjordania, a las puertas de Palestina. Y entonces el conde James Balfour, secretario de Relaciones Exteriores británico, anuncia que Gran Bretaña está a favor de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. La idea echa raíces durante los primeros años del siglo XX, y entonces la Liga de las Naciones, como se llamaba antes, decide encargar a Gran Bretaña la misión de construir aquí un hogar nacional para los judíos. Es una decisión muy importante que toman los ingleses, pero respaldada por los franceses y por todos los aliados. Asimismo, tras la Primera Guerra Mundial, será ratificada por la Sociedad de Naciones, que era la ONU de la época. En resumen, la Declaración Balfour y la presencia de los ingleses, en otras palabras, el mandato británico, crean las condiciones favorables para el desarrollo del sionismo. Esta declaración tiene el efecto de una bomba. Al promover un Estado judío en Palestina y prometer la independencia a los países árabes, los británicos incrementan la intensidad del conflicto. Los países árabes protestan inmediatamente y exigen que el Estado judío se asiente en otro lugar. Se propone Uganda, se propone África del Sur, se proponen diferentes alternativas. El Imperio Británico plantea varias propuestas para crear un hogar nacional judío. El propio Hitler propone, en un momento dado, ofrecerles Madagascar como la tierra prometida. El Congreso sionista considera que solo Palestina, cuna histórica del judaísmo, puede arrastrar a la inmigración a las poblaciones judías de Europa. Para tener más fuerza son importantes los matices de simbolismo, belleza y antigüedad histórica. Todo va unido en el concepto de tierra prometida. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra desmantelan los tres imperios existentes, entre los que se encuentra el principal afectado por la cuestión palestina, el Imperio Otomano. Solo Palestina puede conceder territorios a los árabes por un lado y a los judíos por otro. En 1919, el Tratado de Paz de Versalles ratifica esta decisión y desatiende el futuro de los pueblos de Palestina. Cuando Herzl muere en 1904, no se ha progresado demasiado, pero la idea ya está sobre la mesa y ya se ha creado la estructura necesaria. En los años 30 empiezan a surgir las primeras comunidades kibutz de Israel, es decir, judíos que crean alianzas, que se acercan a la tierra prometida y que en pocas noches construyen una especie de campamento relativamente fortificado. La inmigración judía no cesa de crecer en Palestina a lo largo de los años 30.
En abril de 1936, en señal de protesta, los árabes llevan a cabo una huelga general que desemboca rápidamente en una suerte de insurrección contra los judíos y los ingleses. A partir de ese momento, incluso antes de su proclamación, ya se sabe cuál va a ser la única respuesta: la guerra, una guerra civil que enfrentará a los árabes de Palestina contra los judíos de Palestina. Será una guerra absolutamente estratégica, que permitirá a los israelíes consolidar su posición en Galilea y hacer viables muchas cosas que no lo eran antes del plan de reparto. La Comisión Peel, comisionada por los ingleses, preconiza un reparto de Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe, y que Jerusalén quede bajo el control internacional. Durante mucho tiempo se dice que el hogar nacional judío se ha instalado en una tierra sin habitantes. Esto no es cierto. El plan de reparto no es perfecto, pero prevé, grosso modo, que las regiones de mayoría judía pertenecerán al Estado israelí y que se creará un Estado árabe en Palestina. Esta solución cae en el olvido durante el gobierno británico. En 1939, el gobierno inglés instaura el Libro Blanco, que durante 5 años limita a 75.000 personas la inmigración judía hacia Palestina. La escalada del nazismo en Alemania durante 1933 y, por otro lado, en líneas generales, la escalada del antisemitismo en toda Europa crea condiciones totalmente favorables para el sionismo. La mayoría de los países restringen la inmigración judía sobre sus territorios. Estados Unidos se cierra la inmigración en 1924, el resto de países en 1929. La política británica cerrará sistemáticamente la puerta a la inmigración judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, solo se aceptó la entrada de 25.000 judíos en Estados Unidos. Esta es la dramática paradoja del sionismo a finales de los años 30. El pueblo judío está más preparado que nunca para venir aquí, y la política británica, bajo la presión árabe, aboga por cerrar sus puertas. Frente a estas políticas de acogida de difícil aceptación y poco halagüeñas, el movimiento sionista busca otras soluciones más radicales. El movimiento sionista empieza a organizarse a lo largo de los años 20 y 30. Son mucho más que colonias. Es de hecho lo que se conoce como el Estado al margen. Se trata de una pequeña sociedad judía que crece a medida que van llegando los inmigrantes. Es una sociedad judía que se autoadministra, que tiene sus propias instituciones, que tiene su propia economía, su propia sociedad, su lengua, su sistema educativo, su cultura. Es una sociedad que crece a medida que van llegando los inmigrantes. La organización social que prevalece en los kibutz es una organización comunitaria, es decir, que cuenta con productores que elaboran sus propios productos agrícolas, por ejemplo. Este sistema permitirá no solo alimentar al kibutz, sino también vender y, en consecuencia, comprar material o alimentos que no se producen en los kibutz. Pero también hay alrededor una organización social, una organización en cierto modo religiosa, pero también civil, con escuelas, guarderías y, en determinados casos, ambulatorios u hospitales. En resumen, todo lo necesario para poder vivir, más o menos, de manera autónoma. En 1929 se crea la Agencia Judía. Su misión es comprar tierras en Palestina con los fondos obtenidos en Europa y Estados Unidos para futuros colonos judíos. Se crean también otras organizaciones, la Haganá, el brazo armado de la Agencia Judía.
Su papel es defender las colonias judías en Israel. O el Palmaj, una unidad militar de élite integrada en la Haganá que vela por la seguridad en las rutas implantadas en Israel para comunicar las colonias judías. El Palmaj se crea en 1941. Es una unidad militar de choque, una unidad de élite estructurada de una forma totalmente diferente a la Haganá. Mientras que la Haganá es todavía una milicia territorial bastante fuerte, el Palmaj ya cuenta con elementos estructurales típicos de un ejército. El 10 de julio de 1947, la epopeya trágica de un antiguo barco, el transatlántico americano Presidente Warfield, fletado por la Haganá y rebautizado Exodus, será conocido en todo el mundo. Avistado por la Marina Británica a 1 centenar de metros de la tierra prometida, los desafortunados emigrantes del Exodus fueron embarcados por la fuerza y acabaron en los campos de refugiados de Poppendorf. El Irgun es un grupo clandestino de activistas cuyo objetivo reconocido es dar caza a los ingleses de Palestina. El Etchel o Irgun es una organización creada en 1931 y reconstituida en 1937 que representa a una asociación ligada a la extrema derecha sionista y que predica una actitud mucho más violenta que la Haganá con respecto a los árabes. El 22 de julio de 1946, los soldados del Irgun cometen un atentado contra el Hotel King David, cuartel general de los militares ingleses que causa numerosas víctimas. El Stern es otro grupo militar judío liderado por Abraham Stern, que promueve actos violentos. Al igual que el Irgun, esta organización es responsable de numerosos atentados contra los ingleses. El grupo Stern nace en 1940 como resultado de una escisión del Irgun, basada en una cuestión que en la época es fundamental: saber quién es el principal enemigo. Esto conduce al grupo Stern a cometer aberraciones de diverso tipo durante la guerra y a proponer una alianza entre Alemania y los judíos, una propuesta que los alemanes consideran absolutamente descabellada, comprensiblemente, por otro lado. Al igual que el Irgun, también se integrará en la Haganá con el objetivo de reforzar el futuro ejército del Estado hebreo. Dos de los principales cabecillas del Irgun y del Stern, Yitzhak Samir y Menachem Begin, dirigentes del atentado del Hotel King David, entre otros, se convertirán años después en primeros ministros de Israel. La difícil convivencia entre las poblaciones árabes llegará a ser cada vez más preocupante. En 1942, la agencia judía se une a los ingleses para luchar contra el nazismo, con la esperanza de crear un Estado judío desde el final de la guerra. En junio de 1942, una compañía judía combate junto a las fuerzas francesas libres del general König, en Bir Hakeim. En 1943, dos jóvenes soldados de la Haganá forman la Brigada Judía, que combatirá del lado de los ingleses hasta el final de la guerra. Al término del conflicto, las grandes potencias y la opinión pública mundial coinciden en la necesidad de crear un Estado judío. Los 6 millones de víctimas del Holocausto empujan a las grandes potencias a aceptar la creación de un Estado capaz de acoger a los supervivientes. El Estado, sin ni siquiera estar creado, ya está perdiendo a su población potencial. Es decir, que el exterminio de judíos en Europa, la Shoah, va a terminar con una gran parte de la población judía potencial que simplemente ya no podrá venir aquí. Por tanto, es absolutamente aberrante afirmar que el Estado judío se creó nada más finalizar la Shoah. De hecho, es todo lo contrario. La Shoah supone un golpe muy duro para la creación del Estado porque priva al mismo de una parte considerable de su población. Tras la Primera Guerra Mundial y aprovechando la disolución del Imperio Otomano, los partidarios de un Islam renovado del que formaba parte el rey Faisal ibn Hussein organizan un movimiento nacionalista árabe.
Bajo la influencia de las comunidades cristianas de Siria y Líbano, promueven una sociedad musulmana en el seno de un Estado moderno, que separa lo político de lo religioso. Nace el panarabismo. Aunque a grandes rasgos resulta similar al sionismo, se enfrentarán a lo largo del siglo XX. A los árabes les preocupa enormemente la masiva llegada de colonos judíos. Los 400 o 500.000 judíos de Palestina se consideraron el anticipo de los millones de judíos europeos que estaban por llegar. Sin embargo, constituyeron la totalidad, ya que esos otros millones nunca llegaron. Gran Bretaña, preocupada por mantener las buenas relaciones con sus proveedores de petróleo, buscó la forma de mantener los lazos con los dirigentes árabes, limitando al máximo el margen de maniobra de los sionistas. Entre 1945 y 1947 tuvo lugar un enfrentamiento entre Gran Bretaña y los judíos de Palestina, que fue a la vez de carácter diplomático, mediático y militar. Los ingleses están agotados tras la Segunda Guerra Mundial, que supuso el fin del Imperio Británico. Y como consecuencia, Gran Bretaña no puede hacerse cargo de la India ni de Palestina. De hecho, tenía más soldados en el Estado de Palestina para hacer frente a 600.000 judíos que en la India, para lidiar con cientos de millones de insurgentes o protestantes. Gran Bretaña no daba más de sí. La muerte de Roosevelt desbloquea el proceso a principios de 1945. Roosevelt, conservador y próximo al entorno petrolero, era más bien antisionista. Su sucesor, el demócrata Truman, conduce a Estados Unidos a una vía de acuerdo para el reparto de Palestina. Los soviéticos también cambian de gobierno y votan a favor del reparto de Palestina. Andrei Gromyko aboga por esta solución durante un discurso en las Naciones Unidas. Los ingleses, que se consideran verdugo y parte afectada, se abstienen. Francia, durante mucho tiempo indecisa, se deja convencer por Chaim Weizmann y vota a favor. Ya está todo listo para hacer oficial la creación del Estado de Israel. Gran Bretaña acude a la ONU en enero de 1947 para comunicar que entrega su mandato, y entonces da comienzo una batalla diplomática. ¿Qué va a hacer la ONU con este testigo que le pasa a Gran Bretaña? Por supuesto, la ONU constituye una comisión. Estados Unidos todavía no se ha opuesto del todo, mientras que la Unión Soviética y Francia están a favor, e Inglaterra quiere salir de este atolladero. Así pues, el apoyo de las grandes potencias resulta decisivo en 1948. Esta comisión visita el país, se reúne con los representantes judíos y con los representantes árabes, y elabora un plan de reparto que comprende un Estado judío y un Estado árabe. Tienen lugar muchos debates, ya que no era fácil aceptar las fronteras estipuladas por el plan de reparto. El 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181, adoptada por Naciones Unidas, divide la antigua Palestina. A partir de entonces da comienzo una trepidante y dramática batalla diplomática sobre muchos aspectos. Hacen falta 2/3 de los votos para que se apruebe el plan de reparto. Hay muchos detractores y los países árabes, obviamente, están en contra. Las Naciones Unidas deciden dividir Palestina en 2 estados, uno judío y el otro palestino. En total, 33 países votan a favor. 10 se abstienen. Y 13 votan en contra. La diplomacia sionista logra a duras penas obtener los 2/3 de los votos, y lo hace gracias al apoyo de la Unión Soviética, que cuenta entonces con 3 votos. Gran Bretaña, cuyo mandato expira el 15 de mayo de 1948, prevé retirar todas sus tropas de Palestina el 1 de agosto como fecha tope. Durante este tiempo, Palestina sufre una sucesión de atentados, motines e incidentes que aumentan la tensión entre las comunidades. El plan de reparto se adopta finalmente el 29 de noviembre de 1947 y desemboca inmediatamente después en una guerra civil. A partir de la noche del 29 de noviembre da comienzo la lucha entre los judíos de Palestina y los árabes de Palestina. Los países árabes no intervendrán aún, lo harán más adelante.
Los árabes, por su parte, piden que la población árabe que vivía en esta región, que debía convertirse en el Estado de Israel, huya del país para dejar entrar a los ejércitos árabes. Tras la declaración de noviembre de 1947, los estados árabes sabían que procederían a una invasión. El 14 de mayo de 1948, estos estados árabes toman la responsabilidad de atacar el Estado de Israel, pero no lo hacen para crear un Estado palestino. El 9 de abril tiene lugar la masacre de Deir Yassin, liderada por los jóvenes combatientes judíos del Irgun, que se salda con 250 muertos en este pequeño pueblo árabe. Esta tragedia provoca el pánico entre la población civil, que huye ante el avance de las tropas israelíes por miedo a ser las próximas víctimas de un exterminio. Las victorias israelíes van a provocar entre la población palestina una ruptura del sistema de combate, y esta ruptura del sistema de combate se traduce en un éxodo. Es el principio de la primera Nakba o catástrofe. Las poblaciones árabes de Palestina, que pasarán finalmente a llamarse los palestinos, van a perder prácticamente todo: casas, tierras y trabajo. Alentados por algunos de sus líderes, una gran mayoría decide abandonar sus tierras y exiliarse. La primera Nakba tiene su origen cuando el Estado de Israel declara su independencia y los palestinos deben dispersarse por diferentes lugares y emigrar a destinos como Líbano, Siria, Jordania o Egipto. Existen varias razones al respecto. Una es la pérdida de su capacidad de lucha. La otra es la certeza de que, de todos modos, los aliados árabes y los ejércitos árabes se harán con el país y que, por tanto, de una manera u otra, más pronto o más tarde, será posible regresar. Finalmente no regresarán porque no habrá una victoria árabe y los palestinos se encontrarán en una situación especial. Muchos de ellos habrán abandonado sus hogares y habrán dejado atrás sus pueblos de origen. El terreno está libre para que el 13 de mayo de 1948 la Liga Árabe declare la guerra a Israel. La personalidad árabe se verá reflejada en la fuerza de la Liga Árabe. El mundo árabe considera que Egipto es el país de referencia y que tiene que estar siempre en primera línea. Sin embargo, el destino ha hecho que sea Palestina quien se tenga que enfrentar a este problema, es decir, a la creación del Estado de Israel en Palestina. Imaginemos por un momento que ese Estado se hubiera creado en África del Sur o en Uganda. En ese caso, Egipto no habría desempeñado ningún papel, pero está situado justo al lado, así que era necesario que Egipto, percibido de esta forma por el mundo árabe, desempeñara el papel principal, el papel de héroe, de líder. Los que iban a convertirse en israelíes sabían que tendrían que hacer frente a una cierta oposición, que había poblaciones árabes asentadas allí desde hacía tiempo y que no estarían dispuestos a abandonar sus tierras, que en muchos casos llevaban cientos de años cultivando. Todos sabían que aquello significaba exponerse al conflicto. Entonces, Egipto decide atacar a las tropas de este joven Estado de Israel con su ejército. Posteriormente se sumarían los ejércitos jordanos y otros ejércitos árabes. El 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión lee en una sala del Museo de Tel Aviv, durante el Congreso sionista, la declaración de independencia del nuevo Estado hebreo. Tras permanecer casi 2000 años eclipsado, Israel existe de nuevo en un territorio en guerra. Para Israel, la elección es clara: combatir o desaparecer. Frente al Sahel, las fuerzas armadas árabes son superiores en número, en torno a 50.000 hombres, y poseen material militar. Los egipcios cuentan con carros de combate ligeros y ametralladoras. Los sirios pueden aportar carros de combate Renault R-35 y Hotchkiss H-39, vestigios de la antigua presencia francesa en Siria. Sin embargo, la principal amenaza son las tropas de Transjordania. La famosa Legión Árabe, capitaneada y entrenada a la inglesa, es un ejército de cerca de 10.000 hombres disciplinados y bien equipados. Cuenta con ametralladoras y armamento pesado. Los efectivos de la Armada israelí, reforzada con inmigrantes, llegan a los 35.000 hombres, pero la Armada israelí está desprovista de armamento pesado. No posee tanques blindados y carece de armas individuales y de munición.
Antes de partir a Palestina, los británicos se han encargado de desarmar a las colonias judías y destruir todo el material militar que no podían llevarse consigo. La recuperación en el campo de batalla, la desenvoltura y varias recetas artesanales resultarán un importante paliativo frente a la falta de medios del Tzahal. Inmediatamente después de la proclamación de Ben Gurión, el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de la coalición árabe, Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania, atacan Israel por 3 frentes. Los árabes esperaron al 15 de mayo de 1948, fecha en que se hace oficial la declaración de independencia para invadir el país. El ejército egipcio va a empezar la guerra junto a otros ejércitos árabes para desmontar el Estado de Israel. Dentro de esta táctica estratégica, resulta crucial el control de las rutas entre diversas colonias judías implantadas en el territorio. En el frente sur y a partir de Gaza, Egipto ataca a lo largo de la costa en dirección a Jerusalén. Al norte, los sirios, iraquíes y libaneses lanzan su ofensiva desde los altos del Golán. La intervención siria y libanesa en Galilea tiene como finalidad obtener un gran acceso al mar Mediterráneo, y Egipto, con su ofensiva en Beersheba, se propone extenderse por el Sinaí. La cuestión sobre Palestina se planteará tiempo después y se hará de forma dramática. A pesar de las grandes dificultades frente a los antiguos tanques de combate franceses, las fuerzas israelíes, mucho más motivadas, logran hacer frente a los ataques. Las fuerzas jordanas, al este, pasan también al ataque. El 16 de mayo de 1948, la Legión Árabe de Transjordania ataca Jerusalén y obliga a rendirse a las tropas judías. La rendición del barrio judío del casco antiguo ante la Legión Árabe será uno de los contados reveses israelíes. Este barrio no será retomado hasta el fin de los duros combates de 1967, tras la Guerra de los 6 días. Durante más de un mes, los combates son violentos. Mientras que en la zona árabe se deja notar la falta de combatividad, el coraje y la determinación de los combatientes judíos permite que Israel se mantenga a flote. La heroica resistencia del Kibutz Mordechai forma parte de la leyenda del Tzahal. Por un lado, tenemos un Estado joven que acaba de ser creado con gente muy entusiasta que defiende su causa hasta la muerte. Y por otro, ejércitos regidos bajo un sistema más anticuado, algo corrupto, y que no tienen una auténtica motivación, ya sea política o espiritual. Son ejércitos que han sido obligados a acudir para igualar la fuerza espiritual o de motivación del enemigo. Así que, por un lado, hay varios países que cuentan con armas, y por otro un país joven que cuenta con una mayor convicción. El 16 de junio de 1948 se firma por iniciativa de la ONU el primer armisticio entre israelíes y árabes. Los combatientes están exhaustos. Israel aprovecha este breve respiro para organizar 2 brigadas móviles, una mecanizada y otra blindada, por si se reanuda la ofensiva. Sucede el 9 de julio de 1949. Los israelíes reanudan la ofensiva, su 8ª brigada blindada, de la que uno de sus 2 batallones, el 88, es liderado por un joven coronel llamado Moshe Dayan, logra frenar y repeler a la Legión Árabe. Las fuerzas árabes empiezan a retroceder. La cooperación entre los ejércitos árabes se vuelve complicada. El rey Abdullah de Transjordania ordena detener la ofensiva y no avanzar más. Este respiro permite al Tzahal atacar con mano firme a los egipcios e intervenir el curso de los acontecimientos. Los israelíes demuestran ser bastante ingeniosos. Organizan rápidamente una pequeña fuerza aérea y en la cola de determinados aparatos instalan unos grandes ganchos metálicos cuya función es arrancar el cableado telefónico y telegráfico. De esta manera logran cortar las comunicaciones entre los ejércitos árabes. El 16 de julio de 1948, la ONU exige un nuevo cese de hostilidades y el 3 de septiembre Jerusalén firma una nueva tregua, una vez más por poco tiempo. El 14 de octubre se reanuda la ofensiva israelí en el desierto de Negev para asegurarse el acceso al Mar Rojo, pero también se dirige a la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes alcanzan el mar en el Arish.
El 12 de enero de 1949, los egipcios tratan de bloquear los puertos israelíes situados en el Mediterráneo. Se reanudan los combates en el Sinaí y en la zona israelí de Jerusalén, que será duramente bombardeada por la artillería transjordana. El 24 de febrero se firma un armisticio entre Israel y Egipto en la isla de Rodas. El acceso al Mar Rojo queda bajo el control israelí, pero Egipto sigue negándose a reconocer a Israel. El 23 de marzo se firma en Ras al-Nakura el armisticio entre Israel y el Líbano. El 3 de abril finalizan los combates entre Israel y Transjordania. Se firma una tregua de 1 año. El 13 de abril es el turno de Siria de abandonar las armas y firmar un armisticio. La guerra ha terminado. Israel ha vencido. La historia de los conflictos demuestra que el factor decisivo no es la fuerza militar, sino el entusiasmo y la fe en la causa. Se ha pagado un alto precio, pero el resultado es innegable. Israel ha sobrevivido. Varios hombres fueron los principales protagonistas de esta época. ¿Quiénes son? Actores. David Ben Gurión nace en 1886 en el seno de una familia de tendencias sionistas. Llega por primera vez a Palestina en 1906. Su carrera política y sindicalista se desarrolla a lo largo de los años 20 y principios de los 30, y le conduce a ocupar la presidencia de la Agencia Judía en 1935. A principios de 1948 pone los futuros cimientos del ejército judío. Acaba de nacer el Sahal, la espada de David. Se convierte en el primer ministro del Estado hebreo desde 1948 a 1954 y posteriormente de 1954 a 1963. Chaim Weizmann nace en Rusia en 1878. Diplomado en química, se instala en Inglaterra en 1904. Durante la Primera Guerra Mundial presta su apoyo a la guerra británica y desarrolla un método para producir explosivos de forma masiva. Consigue la nacionalidad británica. Pronto se suma al movimiento sionista y participa en la elaboración de la Declaración Balfour, que preconiza un Estado judío en Israel. Encabeza la Organización Mundial Sionista desde 1920 a 1931 y posteriormente de 1934 a 1946. En 1929 se convierte en presidente de la Agencia Judía. Es el primer presidente elegido del Estado de Israel en 1948. Otros muchos hombres han participado en esta epopeya en Israel. Entre ellos cabe citar algunos nombres que alcanzarán notoriedad. Moshe Dayan inicia su carrera política como teniente. Durante la Segunda Guerra Mundial combate junto a las fuerzas australianas en Siria contra las fuerzas francesas de Vichy. Ahí resultará herido y perderá su ojo izquierdo. Héroe de la Guerra de los 6 Días y ministro de Defensa en 1967, es uno de los artífices de la victoria israelí en 1973 en la Guerra de Yom Kippur. Menachem Begin nace en Rusia en 1913. Rápidamente se opondrá a los métodos que propone emplear David Ben Gurión. Llega a Palestina en 1942 y se convierte en el comandante del Irgun. A pesar de su inclinación política radical, es elegido primer ministro entre 1977 y 1983 y firma el primer tratado de paz con un país árabe, Egipto. Tras los acuerdos de Camp David, recibe el Premio Nobel de la Paz junto a Anwar al-Sadat. Ariel Sharon nace en 1928 cerca de Tel Aviv. Militar de profesión, destaca por sus acciones de Estado en el frente egipcio en 1967 y en particular en 1973, cuando participa en el espectacular restablecimiento de la situación en el frente durante la Guerra de Yom Kippur. Sin embargo, su papel en los trágicos acontecimientos al sur del Líbano en 1982 pone fin a su carrera. Primer ministro de Israel de 2001 a 2006. Isaac Rabin nace en 1922 en Jerusalén. Sabrá de primera generación, nacido en Israel e hijo de judíos nacidos en Israel. Escala poco a poco en la jerarquía militar. Embajador de Israel en Estados Unidos durante 5 años, es nombrado primer ministro entre 1974 y 1977.
El 29 de noviembre de 1947, 1.300.000 árabes viven en Palestina. Para ellos, la votación de las Naciones Unidas es inaceptable. Palestina es la tierra ocupada por sus antepasados desde hace 2000 años. A partir de esta fecha, estas poblaciones pasan a llamarse palestinos. Al igual que los judíos hace 2000 años, se convierten en el pueblo sin tierra, una población sin representación. Hasta que un día un hombre funda la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Ese hombre es Yasser Arafat. Yasser Arafat nace en 1929 en El Cairo y dirige Al-Fatah y posteriormente la OLP. Al-Fatah es un movimiento nacional palestino de liberación que nace en 1959 en Kuwait y se instala en Gaza a principios de 1960. En 1983, tras la invasión del Líbano por Israel, sufre una grave crisis interna. La OLP la crearon los miembros de la Liga Árabe con el objetivo de liberar en 1945 a Palestina del mandato británico. La Guerra de los 6 días transforma este movimiento en una organización de guerrilla palestina que dirige Yasser Arafat de 1969 a 2004, fecha de su fallecimiento en Clamart, Francia. Considerado durante décadas dirigente de un movimiento terrorista, en los años 90 se erige como interlocutor en las conversaciones con los israelíes y obtiene el Premio Nobel de la Paz en 1994. Consecuencias. La creación del Estado de Israel causa numerosas víctimas. Se calcula que 6.000 israelíes y 15.000 árabes han perdido la vida. El ejército israelí conquista una porción de Cisjordania y de Jerusalén, la Franja de Gaza, una gran parte del desierto de Negev y los altos del Golán, al norte del país. Estas conquistas refuerzan las fronteras establecidas por el Plan de Reparto de 1947. Esta solución planteaba nuevas preguntas. ¿Qué hacer con los palestinos? ¿Dónde se podrían establecer? Aquello se convirtió en una verdadera diáspora. El éxodo de las poblaciones palestinas es la consecuencia del rechazo unilateral del plan de reparto por parte de las poblaciones árabes. En 1947, Israel reclama aceptar este plan para crear en paz, al menos durante un tiempo, un Estado judío independiente. Evidentemente, la problemática palestina adquiere una cierta dimensión. Israel también hace frente a los problemas derivados de una vuelta a la realidad. Nunca se sabrá qué habría pasado si los palestinos hubieran aceptado el reparto de 1947. Sin duda, habría nacido un Estado palestino. ¿Habría sido viable? ¿Qué habría ocurrido durante las siguientes décadas? Los 6 millones de palestinos actuales son los descendientes directos del millón de palestinos exiliados en 1947. Hoy siguen reclamando una tierra. En su origen se contaron 600.000 personas y actualmente hay más de 7 millones de palestinos, es decir, que se han multiplicado con creces. Es una historia de amor y angustia. A la gente le gusta vivir aquí, pero esta historia aún no ha terminado. Son muchas las consecuencias políticas de la creación del Estado de Israel. Rápidamente Israel es reconocido por un gran número de países. El 11 de mayo de 1949 se acepta la entrada del Estado de Israel en la ONU. El 15, el Parlamento israelí vota la ley que instaura una inmigración judía total y sin restricciones proveniente de Europa. Uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX fue la creación del Estado de Israel, porque es cuanto menos sorprendente que un pueblo logre remontar el curso de la historia. Es sorprendente, insólito. Israel ha terminado definitivamente el proceso de independencia en el sentido de que ha demostrado que era un actor militar creíble y capaz de sobrevivir en Oriente Medio. Políticamente, Israel ha vencido. Va a desarrollarse y tratar de sobrevivir rodeado de países árabes más preocupados por una revancha que por mantener la paz. A partir de ese momento, empieza a gestarse un espíritu de revancha. Podemos afirmar que ahí empieza el verdadero espíritu de revancha, ya que antes no se habían dado más que negociaciones sobre el terreno.
Nadie se podía imaginar que se crearía oficialmente un Estado, pero una vez creado, la primera reacción entre los palestinos y en el resto del mundo árabe fue la de destruir este Estado. En 1949 esta región se convirtió en una bomba de relojería que estallará varias veces en las décadas siguientes. Se vivieron altibajos. Se sucedieron acontecimientos extremadamente importantes, como la paz con Egipto, la paz con Jordania o los esfuerzos de paz con los palestinos, que todavía no han tenido fruto, pero que esperamos que algún día los tengan. Actualmente los palestinos descendientes de los refugiados de 1947 siguen esperando disponer de una tierra. Es un polvorín. Pero a título estrictamente personal es un polvorín en el que yo he elegido vivir. Es muy bonito, es magnífico. Pero existen 3 religiones monoteístas que consideran que esta región les pertenece. Es decir, que todo el imaginario del mundo se encuentra representado aquí. Apuntes. Tras la destrucción de Jerusalén a manos de los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo, los judíos son expulsados de Israel y se dispersan. Es la diáspora judía. A finales del siglo XIX se multiplican las persecuciones y los pogromos contra los judíos. Como respuesta a ello, nace un nuevo movimiento, el sionismo. En 1896, el libro de Theodor Herzl, titulado El Estado judío, es considerado el verdadero desencadenante del movimiento sionista moderno. Otros hombres como Chaim Weizmann y Ben Gurion adoptan el sionismo como su credo y pasan a ver Palestina como tierra de acogida. En 1917, la Declaración Balfour confirma esta elección, lo que es fuente de problemas. Los países árabes se alzan inmediatamente contra esta declaración y exigen que el Estado judío sea establecido en otro lugar. Paralelamente, en los años 30, la inmigración clandestina judía en Palestina aumenta progresivamente. En 1929 nace la Agencia Judía. Se crean organizaciones militares, la más conocida es la Haganá. Junto con el Irgun y el Stern, 2 grupúsculos armados conformará el futuro ejército israelí. En julio de 1947, la epopeya del Éxodus impulsada por la Haganá adquiere una repercusión internacional. Al término de la guerra, los judíos víctimas del Holocausto solicitan la creación de un Estado judío. El 29 de noviembre de 1947, la Resolución 181, adoptada por Naciones Unidas, reparte la antigua Palestina y crea un Estado árabe, la Transjordania, un Estado judío independiente, Israel y un territorio bajo control internacional, Jerusalén. El 14 de mayo, en el Congreso sionista, David Ben Gurion declara la independencia del nuevo Estado hebreo. Su creación es aceptada por un consenso casi unánime de las grandes potencias, incluidas Estados Unidos y la URSS, justo antes de la crisis del bloqueo de Berlín. El 15 de mayo, los ejércitos de la coalición árabe, en la que se incluye Egipto, Siria, Líbano, Irak y Transjordania, atacan Israel por 3 frentes. Los combates duran hasta abril de 1949. Tras haber rozado la catástrofe, los ejércitos israelíes salen victoriosos. Israel ha sobrevivido y podrá empezar a organizarse. Rápidamente, Israel es aceptado oficialmente por un gran número de países, entre ellos la URSS y Estados Unidos. El 24 de enero de 1949, Francia reconoce la legitimidad del Estado de Israel. Último paso para un nuevo Estado. El 11 de mayo de 1949 se admite que Israel esté presente en la ONU. A pesar de los numerosos acuerdos de paz, el conflicto árabe-israelí no está aún resuelto. Israel vive en estado de sitio y 6 millones de palestinos expulsados de su país reclaman una tierra. Cisjordania y la Franja de Gaza siguen estando en el núcleo de los problemas entre palestinos e israelíes.